Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Fragoso, especialista en automatización industrial en Sigma y Mexa. Hoy vengo a platicarles un tema de lo que vamos a hablar en este video de mantenimiento predictivo. ¿Qué es el mantenimiento predictivo? En otros videos hemos hablado de varios temas, vamos hablando puntualmente del departamento de mantenimiento, y uno de los temas que en la actualidad se están viviendo muy fuerte es la implementación de mantenimiento predictivo en planta. Para esto vamos a platicar un poquito qué es, porque nos hemos dado cuenta en varios entrenamientos que hemos ofrecido en muchas plantas a lo largo de la República Mexicana, que traemos a veces un poquito de ideas ahí, algo diferentes a lo mejor, o están implementándolo, pero de una manera en la que pues faltó cierta base y hay que irlo cimentando de mejor manera. Entonces vamos a aprovechar de una vez y vamos a irles ayudando un poquito cómo pueden implementarlo de una mejor manera, pero primero partiendo de que todos tengamos bien la definición, ¿va? Entonces, vamos a empezar con la pregunta básica. ¿Qué es para ustedes el mantenimiento predictivo? El mantenimiento predictivo es una técnica, es un conjunto de técnicas precisamente para lograr pronosticar el punto de falla de un equipo o componente. Ahora bien, ¿qué sería esto? O sea, ¿qué quiere decir esta definición que les acabo de dar? Que es para pronosticar el punto de falla de un equipo componente. Bueno, eso es lo siguiente. Pronosticar, vamos a definirlo como poder predecir, vaya, que va a suceder algo en el futuro. Vamos a decir que este motor va a fallar en la semana 36 del año en curso o del siguiente año, con el mayor porcentaje de ¿qué? De efectividad. O sea, decir, oye, mi margen de error a equivocarme es muy bajo. ¿Y cómo lo hacemos esto, Inges? O sea, ¿cómo logramos hacer ese pronóstico tan acertado? Para eso existen precisamente técnicas que les van a ayudar a hacer ese pronóstico. Entonces, mantenimiento predictivo es la técnica que se va a emplear para pronosticar el punto de falla de un equipo componente, ¿ok? Con un cierto margen de error. Siempre lo va a haber. Ahora bien, para esto entonces, ¿qué finalidad tendría aplicar mantenimiento predictivo en una planta? O sea, si nos hacemos la pregunta de decir, oye, bueno, ok, ¿y con qué finalidad lo aplicarían en planta? Pues muy sencillo, para los departamentos de mantenimiento, por lo regular conocemos el tipo de mantenimiento correctivo, preventivo, y en el preventivo, que casi todos en las plantas tienen implementado, es un mantenimiento que es muy bueno, es efectivo, pero también es muy costoso. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nada más hacer un plan en el que decir, oye, cada 6 meses vamos a sacar los motores a revisión, etcétera, hacerle su mantenimiento, arreglarlos, pues cuesta. Y eso cuesta. Entonces, muchas veces no era totalmente necesario. Entonces, para esto dices, oye, ¿y cómo puedo ayudarme a que sea más efectivo eso? O sea, decir realmente cuándo lo voy a mandar a arreglar en su preventivo, pero que realmente sea efectivo. Para eso está el mantenimiento predictivo, quien le va a ayudar precisamente a darle los datos al mantenimiento preventivo para decirle cuándo estos equipos deben salir realmente a una reparación mayor y deben de ponérsele más atención en especial, ¿ok? Entonces, la finalidad del mantenimiento predictivo es eso, es ayudar a predecir esas fallas futuras y ayudar a otros mantenimientos como el preventivo a ser más eficiente, ¿va? Y esto nos va a traer como consecuencia, pues, que las máquinas que están operando en su línea, en su planta, duren mucho más tiempo, o sea, tengan mayor disponibilidad de máquina. Ahora bien, ¿y cómo logramos esto? Así a grandes rasgos, ¿y cómo lograríamos esto? Es decir, oye, mantenimiento predictivo se compone de estos 3 pasos. Tiene que haber medición, tiene que haber seguimiento y tiene que haber monitoreo. Si estás haciendo, muchos en plantas decimos, no, nosotros ya tenemos un plan de mantenimiento predictivo. Y les preguntas, bueno, ¿y qué estamos haciendo? No, ya hacemos ciertas mediciones, la cámara termográfica, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, la cámara, ya hacemos la cámara, órale,
¿ok? ¿Y cuál es tu plan? O sea, ¿cuál es, cómo se llama? ¿Cuál es la frecuencia que le estás dando? ¿Dónde está el plan, las hojas, donde está implementado el procedimiento, la frecuencia, todo esto? ¿Cómo lo hacen? Ah, no, pues es que la sacamos ahí cada vez que hay una falla y es cuando la sacamos la cámara. Dices, ah, caray. Entonces, estás utilizando la cámara termográfica entonces como una herramienta de diagnóstico. ¿Ok? Y ahora, hay plantas que dicen, no, sí le damos seguimiento, tenemos un plan máster y toda la cosa, donde las personas encargadas del mantenimiento predictivo incluso tienen alguna persona que es específica de mantenimiento predictivo y dices, órale, te toca ir a hacer las mediciones, etcétera, pero las hacen, llenan con ganas el formato, tienen un formato bien nice, bien chévere, ¿y qué sucede? Pues el formato al fin van y lo dejan ahí en una bandejita que dice mantenimiento predictivo, muy bonito. Y de ahí no pasa nada. No pasa nada. Ahí se quedó. Entonces, ¿falta qué? La etapa de monitoreo. O sea, realmente de esa persona que va a hacer el análisis, que va a aplicar las fórmulas de tendencia para checar cómo están la tendencia de los equipos en temperatura, vibración, etcétera, para poder realmente, ahora sí, para poder realmente decir que estás haciendo mantenimiento predictivo. Entonces, ahí te va. Si mantenimiento predictivo tiene que tener, acabo de decir, medición, seguimiento y monitoreo. Si te falta, si dices que tienes un plan de mantenimiento predictivo o en tu plan te están haciendo mantenimiento predictivo y les falta alguna de estas tres cuestiones, están haciendo algo menos mantenimiento predictivo, ¿ok? No lo tomen como mantenimiento predictivo. O sea, es neta. Ahora bien, vuelvo, énfasis para que tenga mantenimiento predictivo, medición, seguimiento y monitoreo, ¿va? Entonces a lo mejor de repente me toca pisar ahí algunos callos, ni modo, o sea, hay veces que decimos en nuestra planta estamos acá en otro nivel y todo, y pues bueno, qué bien que tengan la intención, incluso invirtieron en equipos muy costosos para hacerlo, pero sí les recomiendo que sí sepan bien, o sea, cómo es la metodología de aplicar un buen mantenimiento predictivo. Ahora bien, para esto, las técnicas de mantenimiento predictivo, les voy a mencionar las más comúnmente utilizadas y las que nosotros en Sigma y Mexa, ya sea que damos el entrenamiento o damos el servicio, son en las que nos basamos en las principales, vaya. Ahora sí, la primera que utilizamos como técnica de mantenimiento predictivo es análisis de infrarrojos, o sea, lo que es el uso de una cámara termográfica, como esta. ¿Qué es lo que hace esta disciplina, esta técnica, vaya? Es analizar precisamente la temperatura mediante una imagen infrarroja de un equipo componente. Por ejemplo, uno, ¿cómo se llama? Utiliza la cámara, como esta, y haz de cuenta que cuando haces la medición, el análisis, vas precisamente, por ejemplo, a equipos como motores, como tableros eléctricos, componentes de alguna máquina en específico, a veces que no puedes ver los servos, por ejemplo, en el caso de un robot como este, no los puedes ver así a simple vista, y puedes hacer el análisis de cómo está su temperatura, ¿cómo? Con una cámara termográfica, y la cámara termográfica lo que va a hacer precisamente es analizar cómo está la temperatura interna del componente, de los componentes que necesitemos analizar. Ahora bien, la técnica de infrarroja es una técnica muy utilizada, es una de las más utilizadas en el mantenimiento predictivo, y sin embargo, hay veces que van a poner pretextos. Es carísimo, una cámara termográfica es carísima. Sí, la inversión es fuerte en algunos casos. Hay diferentes tipos de cámaras, ya haremos a lo mejor algún video si nos lo piden más adelante explicando un poquito de esto, de las diferencias de cámaras termográficas, etcétera, pero no es necesario, ahí les va. Cuando quieren implementar realmente un buen mantenimiento predictivo, yo más me basaría en el comportamiento, o sea, en el seguimiento mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pudiéramos tener un pirómetro que te mide la temperatura como en el que sí, es un poco más complicado, pero se puede. Por ejemplo, en el que pues se toma la temperatura muy puntual de un componente y ¿qué pasa? Dices, oye, ¿y ya te toma la temperatura y ya con eso? No, miren,
Vuelvo a lo mismo, mantenimiento predictivo necesita medición. Entonces, están haciendo medición con este tipo de equipos. Pero lo más importante está también en el seguimiento. Si ustedes, aunque tengan un equipo mucho más económico, para empezar a hacerlo, está bien, siempre y cuando lo estén haciendo un monitoreo constante. También tiene que haber varias características para sacar una cámara, para hacer una imagen termográfica o para tomar una temperatura por infrarrojo, por un termómetro. Hay que tomar en cuenta diferentes cuestiones, que la posición, formas, etcétera. Eso es un tema bastante amplio, muy amplio en cómo se hace exactamente eso, el análisis de la imagen termográfica, etcétera. Aquí les hablo de que hacen la medición con este tipo de equipos y de ahí, ¿qué hacemos? Damos seguimiento y monitoreamos cómo está el comportamiento. Muy bien. La segunda técnica que utilizamos mucho en mantenimiento predictivo y que es la estrella para muchos, es el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones. Y el análisis de vibraciones se basa precisamente en analizar la vibración que hace un equipo por lo regular rotativo. ¿Cómo está esa vibración? Hay dos tipos de analizadores de vibraciones. Hay de amplitud de onda y hay de analizador de espectro de la onda, de la vibración. Entonces, cada uno es diferente, ¿ok? Aquí yo les muestro un analizador de amplitud de onda, donde aquí está el sensor. El sensor se coloca precisamente para medir la vibración. Hay cuenta que se coloca en un punto de medición, que eso ya se vería más a fondo, ¿no? Cuáles son los puntos adecuados para la medición. Y en base a eso ya se toma una lectura y te da una medición, por ejemplo, en milímetros sobre segundo, de la vibración que alcanzamos. Y en base a ciertos parámetros ya estandarizados de manera mundial, podemos analizar si está tu motor o tu equipo rotativo dentro de los estándares de vibración permisibles. Y en base a eso vamos a poder detectar qué cosa. Si hay algún problema, como puede ser una desalineación, que esté mal alineado el motor, un valero dañado ya en el equipo, o sea, daños en el estator incluso que te provoquen resonancias y te estén provocando una vibración. En el caso de motorreductores, también el tipo de montaje, instalación, etcétera. O sea, el análisis de vibraciones te da eso, una referencia de si estás en una vibración adecuada o no adecuada para poder trabajar ese equipo. Entonces, y en base, una vez que haces la medición, le das seguimiento, estás checando cómo va la tendencia de esa vibración y haces un monitoreo adecuado, puedes ir determinando cuándo ese motor pudiera entrar en una fase de alerta para decir, hey, aguas. Este motor puede entrar en determinadas semanas ya en una etapa de una vibración crítica en la que puede empezar a dañar ya el componente, etcétera, ¿ok? Entonces, como les dije, en análisis de vibraciones hay dos tipos, o sea, amplitud de onda y análisis de espectro de la vibración, y son diferentes, o sea, son dos equipos diferentes y te dan algunas hay variaciones muy interesantes, como la mayor diferencia que hay entre estos dos es que uno sí es capaz de decirte exactamente dónde está el problema que te está ocasionando la vibración, exactamente que es el espectro de la vibración, como desbroza estas vibraciones, puede decirte eso exactamente, si es una desalineación, si es un valero, si es el motor, etcétera. Entonces es muy bueno, son equipos más costosos, y el de amplitud de onda simplemente te va a decir, hey, ¿estás bien o estás mal? ¿Ok? Te da una referencia, y ya de ahí tú tienes que, también con un cierto expertise, entrarle fuerte a esto. Ok, otra de las técnicas muy utilizadas en el mantenimiento predictivo es las pruebas de megueo. ¿Qué son estas pruebas de megueo? O sea, con el megómetro, que como muchos lo conocen como el Megger. Megger es la marca por ahí más conocida de los equipos, pero el megómetro lo que nos va a hacer es medir ¿cómo se llama? Resistencia del aislamiento, cómo está tu aislamiento de equipos que tienen embobinado, por ejemplo los motores también. ¿Qué pasa? Muchas veces los motores se te dañan y eléctricamente porque pues internamente ya su embobinado entró en corto, etcétera. Puede ser falla a tierra, puede ser entre devanados,
diferentes cuestiones. Ahora bien, para eso existen pruebas. Ya cuando se dañó, lo que usas es el multímetro para checar que si hay continuidad, que si no la hay, etc. Entonces, ojo con eso. Ya cuando se daña, pues su instrumento para determinar el diagnóstico de que está bien o está mal es el multímetro. Sin embargo, el megómetro te va a permitir precisamente que puedas ir analizando cómo está ese nivel de aislamiento a lo largo del tiempo, para poder determinar cuándo ese motor puede entrar en un nivel crítico de que pueda ser crítico para fallar, porque ya su nivel de aislamiento es muy poco y está a punto de entrar en cortocircuito, ya sea con la carcasa o entre devanados, ¿ok? Entonces, las pruebas de Megger son bastante utilizadas. En el predictivo, por lo regular, usan más la que es la prueba a falla a tierra, que después la vamos a explicar en un video también más a fondo. Pero haciendo esto, que las técnicas de Megger sean muy utilizadas para técnicas predictivas, ¿ok? Y otra de las técnicas también que les puedo platicar un poquito, hay análisis de aceites, hay pruebas visuales, por ejemplo, hay empresas donde, oye, tienes indicadores, tienes pruebas de amperímetros, por ejemplo, para checar las cargas del motor. Entonces, mientras tú estés aplicando, ojo, medición, mientras estés midiendo, estés dándole seguimiento, o sea, que sea constante, con un plan frecuente constante, y tengas un buen monitoreo, o sea, que alguien esté analizando estos datos, pasándolo a un Excel, aunque sea, o sea, para poder aplicar una fórmula de tendencia y poder determinar cuál es el punto de quiebre de ese equipo, cuándo es el punto de quiebre de ese equipo, en base a parámetros ya establecidos. ¿Qué va a ser? Mantenimiento predictivo, ¿ok? Entonces, por eso hay diferentes tipos de técnicas, pero tienes que aplicar estos 3 criterios para que sea mantenimiento predictivo. Por ejemplo, también tenemos lo que es análisis de líquidos penetrantes. El análisis de líquidos penetrantes es muy utilizado también en tuberías, piezas donde, oye, quiero ver posibles quiebres, fisuras que se van formando y qué tanto se van formando, vaya, o sea, qué tan profundamente, qué tan profundo se van haciendo y que pueda determinar en algún momento un punto de fuga, un punto de quiebre, un punto de ruptura en la soldadura, etc. Entonces también el análisis de líquidos penetrantes está dentro de las técnicas mientras midas, seguimiento y monitoreo, ¿ok? Bueno, básicamente esas son las técnicas que les puedo platicar hacia grandes rasgos de mantenimiento predictivo. Y por último, nada más a lo mejor decir, ¿dónde se aplica? Cualquier tipo de industria. Ahorita, por ejemplo, por norma, por ejemplo, la industria automotriz lo va implementando, pero lo implementó, ya lo tienen implementado, pero en la mayoría de las industrias yo les recomiendo que pueden aplicar ya mantenimiento predictivo, manufactureras, alimenticias, de servicio, etcétera. O sea, el mantenimiento predictivo les va a ayudar bastante a hacer un mantenimiento, a conservar sus máquinas mucho en mejor estado y tener mayor eficiencia en sus mantenimientos preventivos, ¿ok? Entonces, con eso es más o menos a grandes rasgos los que les puedo platicar ahorita en este breve lapso de lo que es mantenimiento predictivo, ¿ok? Entonces, no sean malitos, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, toquen la campanita. ¿Cómo se llama? Comenten por favor si tienen alguna duda, alguna cuestión, lo checamos. A veces nos tardamos un poquito por ahí, me tarda un poquito mejor en contestar, pero trato de ir contestando allí, pero saquen las dudas y también comenten si tienen algún video en específico, por ejemplo, que queramos adentrarnos más, por ejemplo, al uso de la termografía o del análisis de vibraciones o del megueo, etcétera. Podemos, pregúntenos, díganos y vamos a ir tomando esto a consideración para los siguientes videos, ¿ok? Pues muchas gracias, me despide su amigo Adrián Fragoso de Sigma y Mexa.